encantó el nombre que le pusieron a este evento relacionado con Israel, Mishkan. Mishkan es el santuario, pero la palabra Mishkan quiere decir donde el aposento, donde Dios posa. Mishkan también viene del término en hebreo, Shechunah, donde uno habita. También se usa el mismo término, la misma raíz de la palabra. Y es muy famoso el dicho, la expresión que está en el libro, en la Biblia, en Éxodo, que lo voy a citar en hebreo. A mí me gusta siempre ir a la fuente textual y traducirla. Dice, Ve'asuli migdash ve'shachanti betoham. Dice Dios al pueblo de Israel, en ese entonces en el desierto, harán para mí un santuario y habitaré en ellos. A ver, ¿qué está mal aquí expresado? A ver, gramaticalmente. A ver, repito. Harán para mí un santuario y habitaré en ellos. ¿Cómo debería decir? Habitaré en él, obviamente. Harán para mí un santuario y habitaré en él, en el santuario. Pero sin embargo, no dice así, y de verdad no es que lo redactó un mal redactor que no pasó a secundaria en la escuela y no sabía redactar. Son palabras textuales de Dios que Dios le dictó a Moisés, que él escribió palabra por palabra, pero así se lo dice. ¿Creen que es un, como dije, error de ortografía? No. Es muy intencional y por eso de verdad felicito al doctor José Félix por haber escogido este concepto que encierra tanta filosofía, todo el sentido de la vida. Dios dice, harán para mí un santuario, pero habitaré en ellos, en el pueblo de Israel, en cada uno de ustedes. El santuario, el Mishkan, que era lo que hicieron el tabernáculo en el desierto, era el modelo para que aprendamos cómo hacer en nuestro interior un santuario para que Dios habite en nosotros. Ser el aposento de Dios no es nada sencillo. Por eso nos da el modelo y podría estar de aquí hasta mañana con los detalles de cada parte que tenía ese santuario, con los detalles, cómo se construía, las medidas y todo tiene un significado, una insinuación de cómo construir el santuario en nuestro interior. Como dije, eso no lo voy a hacer porque no creo que ni yo ni ustedes nos podríamos quedar de aquí hasta mañana 24 horas seguidas para comenzar a explicarlo. Pero nada más voy a dar una idea muy global. Yo creo que aquí está el principal mensaje de la creación, del sentido de la creación, lo que Dios nos pide a nosotros, que seamos dignos de que Dios esté en nuestro interior. Todos nosotros tenemos una parte de Dios, tenemos ese soplo de Él, ya lo expliqué en ocasiones anteriores, que lo dije que es como quien infla un globo en la época de COVID. Si llegaba a tener el virus y después se analiza en laboratorio el aire que hay dentro del globo, se va a encontrar el virus, ¿verdad? Porque uno puso de su aliento, sopló. Cuando Dios sopló dentro de nosotros el espíritu de vida, que es el que puso algo de Él, y tenemos esa parte de Dios, que es nuestra alma, que es el soplo de Dios, ¿ok? Pero para permitir que Dios esté dentro de nosotros, tenemos que ser dignos de ese aposento de Dios. Justamente acabo de estar en África y fui a los safaris, algo impresionante, la conexión con la naturaleza. Me sentía en los 6 días de creación. Ahí estaba, así estaba salvaje y los animales pacíficos. A veces uno da miedo porque es un safari abierto, ¿no? Ahí están, de verdad, hasta leones. No, nadie nos atacó. Ayer le comentaba a Jacinto, que me traía, que realmente el animal más peligroso es el Homo sapiens.
Todos los demás, de verdad, tranquilos, no tuve, porque cuando no se hace un santuario para Dios, tenemos libre albedrío. Cuando usamos nuestra inteligencia, nuestro potencial negativamente, vemos lo que pasó el 7 de octubre, como seres humanos pueden cometer esa barbarie por maldad. Y como dije, esos son los animales más peligrosos, porque los animales salvajes, predadores, ellos nada más son un instinto natural por sobrevivir, por alimentarse, no por maldad. Pero el ser humano, si no se supera y si no hace, como dije, un santuario para Dios, puede llegar de verdad a las peores, las más atrocidades, como lo hicieron los nazis, como vimos ahorita en el 7 de octubre, y tenemos que estar conscientes de verdad de nuestro sentido de vida y nuestra misión en este mundo, que es solamente ser dignos que Dios esté con nosotros. Y ahí nos da la fórmula, la Biblia diciendo cómo se hacía el santuario. Entonces vamos a comenzar, nada más voy a dar unos ejemplos de qué estaba hecho ese santuario. Lo más importante que había era el arca sagrada. Se llama Aarón Aedut, el arca sagrada. ¿Cómo era el arca sagrada? Estaba hecha con madera de cedro, oro por fuera y oro por dentro. Okay. En el interior del arca sagrada estaban las tablas de la ley, donde están los 10 mandamientos, los restos de la primera que Moisés arrojó y la rompió, y después las segundas tablas de la ley. Y en la cubierta estaban los famosos querubines. ¿Sí oyeron hablar de los querubines, no? ¿Qué eran los querubines? Eran la imagen de niño o niña, que dice como hombre y mujer, con alas como de ángeles. Que dice que estaban así, uno frente al otro, esos encima, que se esas en la, vamos a llamarlo así, la tapa, ¿no? del arca sagrada. ¿Qué significa todo eso? Todo eso obviamente que tiene muchísimo mensaje. Lo que estaba en el interior del arca sagrada, porque vuelvo a repetir, quiero explicar cómo hacemos nosotros un santuario para Dios, cuál es la fórmula, que ahí nos está indicando con ese modelo. Y creo que quedó claro la razón por la cual dice y habitaré en ellos, que es en cada uno de nosotros. No se refirió nada más al santuario, porque Dios está en todos lados. No necesita una casa, no necesita que le construyamos un hogar, no es algo físico. Entonces eso es nada más para que nosotros aprendamos. Ok, entonces vamos a ver el significado del arca sagrada, que era lo más importante. ¿Por qué oro por fuera y oro por dentro? En la mitad era madera. Aquí nos da un mensaje muy importante. Nos pide Dios que nuestro exterior sea como nuestro interior. Vivimos en un mundo de mucha hipocresía, que a veces uno puede aparentar algo o dar un mensaje. Sí, un abrazo, pasa a tu casa, y por atrás maldito que no lo puedo ver. Nos sucede muchísimo. Vivimos en un mundo de falsedad, que se usa mucho la falta de honestidad y autenticidad. Entonces aquí nos está indicando, ¿quieres ser digno que Dios esté dentro de ti? Sé auténtico. El oro que tienes adentro, que dice tus principios, lo mismo que enseñes afuera. No digas una cosa y pienses otra cosa o sientas otra cosa. Dice, quitar esa hipocresía es uno de los mensajes importantes que nos daba el arca sagrada. ¿Qué hay adentro? Los valores, los 10 mandamientos, con lo cual la guía de cómo vivir, eso es
tal vez lo más importante, por eso el Arca Sagrada estaba en lo que se llama en hebreo Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado del santuario, del Mishkan, que posteriormente se hizo el templo. En el desierto, se va con los 40 años, tenían ese tabernáculo, y después cuando entraron a la tierra de Israel, después en la época del rey David, fue cuando construyó el primer templo, y ahí también estaba el Arca Sagrada, pero ya no era como el Mishkan o el santuario, que era portátil. En el desierto se armaba y se desarmaba. Después hicieron el templo, que ya era fijo, y ahí llevaban los sacrificios, las ofrendas y las fiestas que todo el pueblo asistía para conectarse con Dios. Pero de todos modos siempre estuvo el Arca Sagrada, que era en el lugar más sagrado, un lugar que solamente el sacerdote supremo, que se llama Cohen Gadol, el Cohen supremo, una vez al año, en el día del perdón, el día de Kippur, podía entrar a ese lugar, la persona más elevada, el día más elevado en el lugar más elevado. Son tres conceptos que nosotros santificamos: el ser humano, el tiempo y el espacio. Son las tres cosas. A través de los preceptos se santifican esas tres cosas. El ser humano con la superación, para eso tenemos los preceptos, para superarnos. El tiempo, como el sábado que Dios lo santificó, los días festivos que tienen una energía especial. Y el espacio, que es la tierra de Israel, donde está el monte del templo, donde estaba construido el templo. En ese lugar que tuvo una santidad especial. Recién el doctor Félix comentó el sacrificio de Abraham a Isaac. ¿Dónde iba a sacrificar? Fue justamente en el monte del templo. Ese lugar recibió una energía especial. Desde que Dios creó el mundo, dicen que hay una piedra angular que estaba exactamente en ese lugar, de ahí se extendió el mundo. Después, ahí fue cuando Jacobo tuvo el sueño de los ángeles, la escalera que subían y bajaban, en ese mismo lugar donde durmió. Ahí mismo fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces recibió una energía muy especial. Por eso se santifica el espacio para nosotros. Ya ven que a veces uno va a alguna disco o algún lugar y se siente mala vibra, el ambiente está pesado. O al contrario, buena vibra. Sí existe en el aire, en el espacio, una energía positiva o negativa. Se puede santificar el espacio. En un lugar donde tiene precedentes que se hicieron cosas positivas, el espacio recibe también una energía positiva. Y de lo contrario, al revés. A veces uno siente mala vibra, y ya saben que yo hace poco me acabo de vacunar de la influenza, pero estuve buscando una vacuna para la influencia y esa sí no la encontré. Esa de la influenza, uno se protege, pero el virus más peligroso es la influencia negativa, de cuando es el ambiente negativo, y por eso me encuentro este día de hoy aquí, porque aquí sí hay una influencia positiva. Aquí en el aire, y lo digo con toda la honestidad, porque de verdad, ustedes que están aquí reunidos con unos valores que tienen, defendiendo los principios, la verdad, apoyando a lo que Dios quiere, y de verdad, cuando llegue el Mesías, van a ser ustedes de verdad los primeros que van a ser premiados de toda la gente del mundo, que de verdad los vuelvo a felicitar. Un segundito. Pero regresando, porque vamos pasando de un punto a otro, vamos a ir hilando y regresando a los puntos. Decía entonces que es el lugar que si nosotros santificamos el tiempo, el espacio y la persona.
Entonces ese lugar donde hoy en día es el monte del templo, que tan peleado está por la verdad, la importancia que eso tiene. Entonces sucedieron todas esas cosas en la historia y por eso recibió esa energía tan especial que fue santificada. Y les voy a contar una anécdota más que sucedió también en ese lugar en la historia. Habían dos hermanos, uno casado y otro soltero. Eran socios en ese entonces, estamos hablando hace muchísimo tiempo, y tenían una granja donde sembraban, cosechaban, vendían y se dividían las ganancias. Eran socios mitad y mitad. El hermano soltero llegó a pensar, oye, mi hermano casado tiene una familia, tiene hijos, él necesita más que yo. Dice, tiene más gastos que yo. Dice, yo recibo el 50%, pero él tiene más necesidades. Entonces, ¿qué hacía? En la mitad de la noche llevaba parte de lo que él recibía de los cereales de su depósito y se lo ponía en el depósito de su hermano. El hermano casado llegó a pensar también, yo ya me casé, ya formé una familia, pero mi hermano soltero necesita fondos para hacer su vida, para casarse, va a tener muchos gastos. Yo ya pasé todo eso. Él necesita más que yo. Iba también en la mitad de la noche y le llevaba a su hermano, le ponía. Y los dos estaban extrañados. Oye, yo le estoy llevando a mi hermano y tengo lo mismo. ¿Qué está pasando? Porque no se acaba, no baja. Estaban así muy extrañados. Una noche se están cruzando, cada uno llevando, y se encuentran en el camino. Cuando se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta del cariño que había entre ellos, se dan un abrazo y lloran en ese momento de la emoción. Eso sucedió exactamente en ese lugar, Kodesh HaKodashim, el santuario, en el monte del templo. Dijo Dios, esta demostración de cariño entre hermanos, esto santifica el lugar y esto se convierte en ese lugar tan sagrado. Entonces tenemos una historia de por qué recibió esa energía ese lugar. Y ahí estaba, retomando lo que estábamos diciendo, el arca sagrada en ese punto exactamente. Repito, la piedra angular del mundo donde se creó, donde ya Jacobo tuvo su sueño con los ángeles, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde pasó este evento y otras cosas más, que recibió esa energía, demostrando que lo más sagrado es los principios, los valores y, como dije, sin hipocresía, que tenemos que ser auténticos. Ahora, los querubines que estaban sobre el arca sagrada estaban hechos de oro puro y da la indicación en Éxodo, dice Miksha Ta'aseotam. ¿Qué significa Miksha? Que era una sola pieza, no se podía, ¿cómo se esculpía para hacer esos querubines? Era una sola pieza de oro y se lo iba esculpiendo hasta que queden los dos, la imagen del niño y la niña con alas de ángeles. Y la pregunta es ¿por qué una sola pieza? ¿Y por qué hombre, mujer y que estén uno frente al otro? Podían hacerlo normal, más fácil. Dos piezas, como el trabajo sería mucho más fácil. Y aquí también nos da otro mensaje que, como dije, para que hagamos el santuario dentro de nosotros. Parte de nuestra misión en la vida es formar una familia para aprender también a complementarse, a dar, a uno preocuparse por el otro, traer hijos, que haya continuidad, educarlos, pero nos indica cómo tiene que ser esa pareja. Cuando Dios creó a Adán y Eva,
está escrito que primero creó a Adán, pero Adán estaba formado, ya tenía en su esencia también la otra parte, hombre y mujer, en una sola persona. Después, dicen de la costilla, puedo decir algo que es chiste, no se digan a ofender, que dicen que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre y desde entonces vive a costillas del hombre. No, okay, pero bueno, pero no es cierto, es chiste. Okay. Entonces, la pregunta es, si Dios tenía planeado hacer hombre y mujer, ¿por qué lo hizo de un principio una sola persona y después los separó? Porque separó los cuerpos, se hicieron dos cuerpos, y las almas. Era un alma, hizo dos medias almas. Por eso se acostumbra a decir la media naranja. Cuando se casa una persona con su pareja, cuando es la original, la media naranja original, su media alma, ahí es cuando se fusionan y se unen cuerpo y alma. Y como dos medias naranjas, si uno corta una naranja en dos, y esa misma naranja después la une, va a embonar perfectamente. Pero si son dos naranjas diferentes y uno pone una mitad con la otra de otra naranja, va a embonar, pero no perfecto. A veces uno se casa con su destino, con su media naranja original, que es decir, con su media alma. Hay veces, gracias, no siempre sucede eso a la primera vez. Dicen, según la Kabbalah, según la mística judía, que a veces puede pasar eso puede ser en otra generación, en una reencarnación o en segundas nupcias, pero en algún momento se unen esas dos almas. Pero volviendo a la pregunta, es que de cada detalle salen otras cosas, pero vamos a continuar con el hilo. Volviendo a la pregunta, si Dios tenía la intención de hacer hombre y mujer, ¿por qué no los creó de un principio así? Como los animales, que los creó en parejas, macho y hembra. ¿Por qué al hombre lo creó de esa manera? Y aquí nos da un mensaje muy importante. Primero, nos da el modelo cómo tenemos que llegar, cómo tenemos que lograr esa unión. Ser los dos como uno. Lo puso en un solo cuerpo, una sola alma. Después que nos da ese modelo, los separa y ahora dice, con nuestro libre albedrío nos tenemos que unir con amor verdadero, con preocupación uno por el otro y volver a fusionarnos para que seamos como uno solo. Así dice el texto bíblico en Génesis, por eso, dice Dios, cuando uno se casa, queda en segundo término sus papás, los tienen que respetar, pero ahorita la prioridad es sus parejas. Vedabak veishto, se apegará, se unirá a su esposa, veayule basar ejad, serán como un solo cuerpo. Basar, que se carne, que se unen. De hecho, el secreto de la relación sexual, que es como es porque justamente eso implica la fusión de dos cuerpos. Porque en algún momento una parte del cuerpo del hombre está dentro del cuerpo de la mujer y se convierten literalmente, como dice ahí en Génesis la Biblia, veayule basar ejad, en un solo cuerpo. Cuando hay amor verdadero, se unen las dos medias almas y los cuerpos y se convierten en como fue originalmente creado un solo cuerpo que estaba Adán y Eva. Esa es justamente la idea. Y ahora sí vamos a entender por qué los querubines Dios indica que lo hagan de una sola pieza. Una sola pieza la esculpían y iba formando, porque tiene que ser esa fusión y que hombre y mujer
que estaban uno frente al otro, que sea como uno solo, como esa unión cuerpo y alma. Eso es otra de las enseñanzas de cómo construir un santuario para Dios. No lo podemos construir solo. Tenemos que complementarnos, tenemos que aprender a dar para lograr eso. El que no, como dicen ese famoso dicho, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿sí? Y esa es realmente nuestra misión, de aprender a preocuparnos por los demás, a traer hijos, a educar, a dar, que esa es la esencia de Dios. Dios no necesita nada de nosotros, nos creó solamente para darnos, para aportar. Cuentan que había una persona que era muy noble, muy generosa, ayudaba, y empezó a crecer, y le fue muy bien, y se empezó a tener riquezas, pero cuando empezó a tener más dinero, se convirtió en más ambicioso, y se hizo más avaro. Una vez, justamente su maestro, su rabino, lo visita en su oficina, cuando se dio cuenta de que ya no era como antes, así de generoso. Está junto con él en su oficina y lo lleva a la ventana de la oficina. Y le dice, a ver, ve por la ventana, ¿qué estás viendo? Pues veo la calle. ¿Qué ves en la calle? Veo gente que está pasando, gente que está caminando. Okay. Ahí la oficina tenía un espejo. Le dice, ahorita voltea para este espejo. ¿Qué estás viendo? Se veo mi imagen. Me veo a mí. Dice, ¿qué diferencia hay de este vidrio al otro? ¿Qué hay? ¿Cuál es la diferencia del espejo al vidrio normal? Hay plata atrás. Cuando hay plata, cuando hay dinero, ya te ves a ti mismo solamente. Cuando estás viendo por el vidrio, estás viendo a los demás. Pero ya entró la plata, ya te estás viendo a ti mismo. Y eso es lo que mencionó el doctor Félix, justamente la historia de Abraham y Lot, que acaba de mencionar. ¿Qué sucedió con Lot, con el sobrino de Abraham? Que tanto lo protegió, como dijo, ¿no? Era su familiar. Cuando lo tomaron de rehén en una guerra, Abraham fue con su gente, luchó contra 4 reyes y lo rescató, porque, como dijeron ustedes, a la familia, no se abandona, y así debe ser. Y Abraham lo demostró arriesgando su vida para defenderlo. Pero sin embargo, Lot, cuando se hizo rico, ahí perdió el piso. Ahí sí ya fue como el espejo. Y por eso se fue a Sodoma y Gomorra, porque escogió irse con la gente mala, que eran egoístas, que no querían dar. Igual al final, por ser sobrino de Abraham pidió por él y Dios lo salvó cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Pero aquí tenemos que tener también un concepto muy importante. Abraham tuvo riquezas, pero ¿qué hizo con las riquezas? Ayudó, tenía una casa abierta para los 4 puntos cardinales, ayudaba a todo el mundo. A veces la gente dice, el dinero es malo, echa a perder. No, el dinero no es malo ni bueno, ni la tecnología no es mala ni buena. Es la persona cómo administra el dinero. El dinero, uno puede hacer las cosas más importantes y aportar muchísimo y superarse como ser humano, ayudar, o puede llevarlo a la destrucción. El detalle es como la diferencia de Abraham y Lot. Abraham tuvo mucho dinero y eso lo hizo superarse, el hombre del favor, el hombre del bien. Y Lot, su sobrino, en las mismas circunstancias, escogió el mal camino. Dios nos puso una naturaleza, es ser ambiciosos.
Desde pequeños, creo que todos experimentamos con nuestros hijos. Hay dos hermanos, uno le compra a los dos algo y el hermanito chiquito dice, no, mío, es mío, y lo quiere todo. Y dice, en verdad un niño desde pequeño quiere tragarse el mundo, siente todo es para él. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza innata de ambición. Así somos, queremos siempre más. ¿Por qué Dios puso esa naturaleza? Porque si no tendríamos ese sentimiento, esa naturaleza de ambición, no podríamos superarnos. Pero el problema es uno que confundimos un poquito el porqué de esa esencia. Dios puso esa naturaleza para que nos superemos espiritualmente. Nosotros lo que hacemos es que en lo material somos ambiciosos. Digo nosotros, no estoy diciendo todos, en general, el ser humano. Y en lo espiritual somos conformistas. Y si en lo material uno dice sí, puedo tener un Volkswagen o un cochecito de hace 20 años que tiene 4 ruedas, me transporta, pero queremos el Mercedes equipado del año. Eso decimos, no es suficiente. Y a veces en lo espiritual, no, yo ya ayudé, ya hice, que será ahí debemos ser conformistas. Y en verdad, la razón que Dios puso esa naturaleza desde que nacemos de ser ambiciosos es para poder cumplir nuestra misión y superarnos, para hacer ese santuario que dijimos en nuestro interior. Y para eso necesitamos no ser conformistas, pero nosotros lo invertimos. Y debe decir a qué se compara. Llega un turista chino, llega a México para hacer un negocio, lo recibo en mi casa y lamentablemente no habla ni inglés ni español. Acaba de llegar de viaje y me empieza a decir, Chang Hong Hua. Y digo, ¿qué es eso? Y me pongo a pensar, bueno, llega de viaje, un viaje largo, tal vez tiene hambre, pues le doy de comer. Y sigue, Chang Hong Hua. Ok, digo, bueno, le ofrezco una cama, digo, está cansado. Sigue, Chang Hong Hua. Ok, bueno, le doy, al final, después de tanto, llamo a un intérprete y que me traduzca, ¿qué es Chang Hong Hua? Me dice, no, simplemente quería una aspirina. Le dolería la cabeza. Mientras no le dé la aspirina, todo lo demás que le dé, no estoy entendiendo su idioma, no se va a conformar, va a seguir insistiendo. ¿Ok? Y así es exactamente nuestro interior. Así como nosotros nutrimos el cuerpo, necesita su alimento, su nutrición, el alma también necesita su nutrición. Nada más que el alma nos habla en otro idioma, Chang Hong Hua, que no estamos entendiendo. A veces uno dice, no me siento satisfecho, que siento un vacío, porque me falta ese coche, como dije. Bueno, lo compro y sigo con esa petición que me siga hablando en otro idioma y no siento que me lleno. Pero porque no tengo el yate que tiene mi compañero. Bueno, uno trabaja y lo logra y sigue con ese vacío. Mientras no entendamos el idioma y no demos lo que esté pidiendo, el espíritu también requiere nutrición. Y se llena con lo espiritual. Cuando a veces uno ayudó a alguien, hizo feliz a otro, se siente en el interior bien. Uno puede estar en Las Vegas, una noche, show y diversión y todo, la pasó bien en el momento, pero después se siente vacío. Dice, no, todo eso no me llenó. Y sin embargo, un sentimiento profundo de amor, un sentimiento de hacer feliz a otro, de todo, eso es uno estudió algo profundo, se conectó con Dios, se siente en su interior esa felicidad, porque está nutriendo el espíritu. Y como dije, es algo que nos pasa muchísimo, que es el problema en el mundo entero. Todo se mueve
buscando más placeres. De vuelta, tener placer no tiene nada de malo, mientras uno tenga un equilibrio y le dé placer también al espíritu. Pero todo se mueve en el hedonismo, buscando algo más refinado, un restaurante mejor, todo eso, por ese vacío que hay y en esa búsqueda de querer llenar esa necesidad. Mientras no entendamos, es un idioma más que chino, es más difícil de entender a veces, en nuestro interior que nos pide cosas y no entendemos y confundimos. Entonces volvemos a lo que estábamos diciendo, que vuelvo a repetir, tan acertado que se le dio el título a esto, volver a ser un santuario. Para ser un santuario tenemos que nutrir nuestro espíritu de lo espiritual, de buenas acciones, de entender, como dije, que lo que decía los querubines también, que es esa fusión, también representa, por eso era niño y niña, con la educación de nuestros hijos, que es por eso es de oro puro eso, tiene que ser lo más sagrado, y siempre con las alas tenían los querubines aspirando a superarnos en lo espiritual. Y dice, tienes un niño y una niña uno frente al otro, esa unión, y con la aspiración a lo espiritual. Entre otras cosas, como les dije, para explicar todas las enseñanzas, no acabaríamos las enseñanzas del santuario. Perdón. Y quiero pasar, un detalle más sobre esto, sobre el santuario, porque de verdad es algo muy interesante. Justamente hablando de esto, de ser conformistas a veces con lo material y ambiciosos con lo espiritual. Por eso, si ven las medidas, cómo se hacía la mesa, se llama el shulchan, porque había también una mesa con 12 panes, y las medidas eran completas, dice 2 codos y en el arca no eran completas las medidas, 2,5, 1,5. ¿Por qué esa diferencia? Con ese mismo mensaje, que en la mesa, en lo material, uno tiene que sentirse feliz con lo que tiene. ¿Quién es el feliz? El que sabe disfrutar y valorar lo que tiene, que es completo. Y en lo otro, estoy a medias todavía, nunca acabo. Esa es otra de las cosas. Pero aparte estaba lo que se llama la menorá. La menorá, que la vez pasada vi que la tenían aquí, el candelabro, que era lo que se prendía todos los días, que tenía 7 brazos. 7 brazos también se hacía de una sola pieza de oro. En esas dos cosas, los querubines y el candelabro, está indicado que se hacía esculpirlo de una sola pieza de oro. ¿Por qué? Porque son los brazos diferentes, son las ramificaciones, las ciencias, todo lo que hay, pero cómo se prendían 7, 3 y 3, y en el medio estaba una vela, que la luz iba hacia arriba, y las otras 3 se inclinaban hacia el centro. Y dice, así pasaba un milagro y la mecha se inclinaba hacia el centro, de los dos lados, insinuando, todo es válido, todos los brazos, la medicina, todas las ciencias, pero tiene que ir con un objetivo. El centro representaba la luz que va hacia arriba, hacia Dios, y por eso todo es una sola pieza, todo está relacionado. Una persona tiene que trabajar, cuidar su salud, atender su cuerpo, pero todo con un objetivo. No se puede separar. Por eso no eran piezas diferentes. Toda una sola estructura para una sola misión y un solo sentido. Bueno, y así como les acabo de explicar del arca sagrada, los simbolismos de la menorá, así es, etcétera, etcétera, de cada detalle de la construcción del tabernáculo. Entonces, concluyamos, vamos a seguir las instrucciones de Dios de cómo construir un santuario. ¿Qué mejor
que Dios esté dentro de nosotros, que Dios habite dentro de nosotros. Si Dios está con nosotros, ya estamos protegidos, ya tenemos todo. Entonces vamos a enfocarnos a esa fórmula que nos da la Biblia de cómo construir un santuario.